Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios tenemos una nueva lección para compartir el plan de redención, la lección más maravillosa que podemos compartir con ustedes. Y aquí estamos otra vez con nuestra querida hermana Raquel Orce. Bienvenida, Raquel. Nos gustaría empezar nuestra lección con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios. Por favor, ora con nosotros. Amén. Como siempre, vamos a tener un repaso de la estructura de la lección. El primer subtítulo, el estado original del hombre y su caída. Vamos a tener una conexión con la lección de la condición del hombre, la creación. Vamos a recordarnos algunos puntos de la lección pasada y vamos a ver que Dios, exactamente porque fuimos creados a la imagen de Dios, prácticamente ahora está haciendo o ejecutando un plan que fue preparado para la redención del hombre. Pero antes de estudiar de la redención del hombre, vamos a estudiar de la caída del hombre. Y aquí es donde ese primer subtítulo se relaciona. Después tenemos otras consecuencias. Y en las consecuencias entran, no todos, pero algunos puntos de las consecuencias del pecado y qué grave fueron esas consecuencias. El otro subtítulo, el amor de Dios por el hombre. Entonces entramos en prácticamente en la planificación del plan de salvación, donde Dios entonces no solo encuentra, pero también presenta este plan de redención. La promesa de la redención, vamos a ver el próximo subtítulo, cuándo fue dada la promesa, cuándo fueron hechos los planes, y el otro subtítulo, un plan elaborado antes de la fundación del mundo. Por supuesto, este subtítulo habla por sí de qué está hablando, es de la preparación del plan de salvación antes de la caída y antes de nuestra fe y antes de nuestra aceptación o de nuestro rechazo. Es increíble, grande el amor de Dios y su misericordia. Después llegamos al último subtítulo, escudriñando el tiempo de cumplimiento. Entonces vamos a ver el punto final de la redención y entrando en gloria en el reino celestial. Este tema de la redención es muy extensa, es imposible poder ni mencionar todos los detalles del plan de salvación en el poco tiempo que tenemos una escuela sabática. Tampoco podemos entrar en detalles solo el tema de las consecuencias negativas de la caída. Es un tema de tener un trimestre de escuela sabática y estudiar, escudriñar todos los detalles en profundidad. Por eso es importante que no nos desviamos del tema y no nos olvidamos que la escuela sabática tiene un propósito específico y eso es obra misionera. Debemos entender que vamos a tener visitas, gente que no conoce los detalles, las discusiones teológicas. Entonces es mejor que nosotros mantenemos nuestra lección o nuestro tema de la redención y unas ramas que se entiende fácilmente por el público que tenemos en nuestras clases. Seguimos adelante ahora con los comentarios, pregunta por pregunta, y estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta, Raquel:
con qué dignidad y gloria fue creado el ser humano, y por supuesto la segunda parte es qué ocurrió entonces después que él fue creado de una forma tan maravillosa. De acuerdo al informe bíblico tenemos un antes y un después. Y el punto de partida, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo de acuerdo a su imagen y semejanza, así que era absolutamente perfecto en carácter, en apariencia, en actitudes. Sin embargo, la posibilidad de tomar una decisión a favor o en contra de Dios marcó también un momento decisivo en el resto de la humanidad. Y vemos aquí que el ser humano cedió a la influencia del enemigo, aceptó las sugerencias a apartarse de Dios y finalmente se colocó en abierta desobediencia al Dios mismo que le había creado. Y de esa manera tuvo que ser separado de la presencia de Dios, y la sentencia de que el día que de él comieres ciertamente morirás empezó a computarse a partir de ese momento. Muchas gracias. Entendemos que, bueno, esta caída terrible hizo que el hombre primero perdió la santidad que tenía. Dice también los testimonios que él fue vestido en una vestidura de luz, que esa vestidura de luz también desapareció. Entró, podemos ver de los informes bíblicos que entró la envidia, entró la maldad, el hombre empezó a disculparse culpando a su esposa y la esposa culpando a la serpiente y todos indirectamente culpando a Dios que Él permitió todo eso que sucede. Así que entendemos que terribles fueron las consecuencias de la caída. Pero vamos a ver prácticamente la segunda pregunta, habla más, con más detalles en este tema. ¿Qué otras consecuencias le resultaron de la caída del ser humano en pecado? Una inmediata fue la separación y la negación de tener acceso directamente a Dios. El informe bíblico nos habla que el Señor se complacía a la caída de la tarde en visitar el Edén y conversar con la primera pareja. Lamentablemente, cuando Dios acudió de nuevo a este encuentro, el ser humano huyó de su presencia y se escondió. Y a pesar de que Dios tomó la iniciativa, se dificultó una posibilidad de comunicación, y el reconocimiento fue realmente no fácil por parte del ser humano. Entonces ahora nos damos cuenta que esa consecuencia directa de perder la comunión con Dios ha afectado de una forma profunda a la raza humana, ya que de esa manera el ser humano debilitó su naturaleza, que era santa y perfecta al principio, y la inclinación al mal se hizo preponderante. Sin embargo, no es determinante, ya que se nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. No estamos destituidos y condenados a muerte solamente por poseer una naturaleza pecadora, sino por el hecho de pecar. Y este elemento es importante comprenderlo y ser consciente de que nuestra naturaleza, en su condición natural, no se encuentra en amistad con Dios, sino todo lo contrario, de acuerdo al ejemplo que el profeta Jeremías nos presenta. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Sí me gustaría mencionar una parte de testimonio aquí que tenemos en el camino de Cristo, que dice: la educación, la cultura, ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero no tiene poder para salvarnos.
pueden producir una erección externa de la condición, pero no puede cambiar el corazón, no debe participar, no pueden purificar las fuentes de la vida. El único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. Es un poder sobrenatural, el único poder que puede prácticamente liberarnos del pecado. Pero de verdad, este poder sobrenatural de verdad puede liberarnos. No solo es un intento de la liberación, no, pero con la ayuda de Dios es un plan absolutamente exitoso que Dios no solo lo preparó, pero también lo ejecutó, y lo ejecutó exitosamente, porque Él cosechó inmediatamente también resultados, y sabemos que van a cosechar mucho más resultados en el fin del tiempo. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. ¿Cómo consideró el Señor la caída de la humanidad y sus terribles consecuencias? Ahora, Dios no creó perfectamente, no creó también en su propia imagen, y ahora viendo nuestra terrible caída, ¿qué sucedió prácticamente? El Señor sintió pesar, sintió un profundo dolor al que fue solidario todo el cielo, todos los ángeles y todos los mundos no caídos cuando el ser humano se apartó de Dios, ya que la consecuencia era la muerte. Entonces ahora el Señor decidió establecer un plan, y como obviamente lo había establecido antes, como veremos en las próximas preguntas, pero implementarlo en una forma práctica y real, ya que la situación hipotética inicial ya se había dado, y Él no deseaba la perdición del impío, no deseaba que permanezca el ser humano en el mal, sino que pueda ser regenerado, pueda ser restablecido y pueda obtener la salvación por el conocimiento de la verdad. Muchas gracias. Muy interesante cómo consideró Dios con mucho dolor, y no solo con dolor, pero Él planificó prácticamente el sacrificio de su propio Hijo. Entonces no es solo un plan de salvación, no es solo un sacrificio de bienes, de dinero, de cualquier otra cosa que nosotros no podemos imaginar en ese mundo. Es el sacrificio de Él mismo, prácticamente, que requería este plan de salvación, y sabemos que Dios también lo permitió y lo incluyó este sacrificio en el plan de redención. Y aquí tenemos la primera promesa, la pregunta número 4. ¿Qué buena nueva fueron dadas a nuestros primeros padres inmediatamente después de su caída? Bueno, tenemos bastante consecuencias negativas. Nuestros padres debían salir del paraíso, perdieron la oportunidad de comer del árbol de la vida, perdieron la posibilidad de vivir en este medio ambiente precioso. La tierra cambió, la naturaleza cambió, ahora la tierra no estaba tan fértil como antes, y tenía espinas y plantas peligrosas. Entonces el hombre debía trabajar duramente, sudando. Muchas son las consecuencias, muchas son los cambios que el ser humano debía enfrentar después de la caída, pero juntos con toda esa desgracia que el hombre recibió como consecuencia de su caída, él recibe también una promesa hermosa, una esperanza de restitución. ¿Y qué fue esa promesa, Raquel? Esta promesa abría una luz en la tremenda oscuridad que se había establecido tras la caída en el pecado. El Señor, después de buscar al ser humano, después de apelar
a su conciencia y promover un reconocimiento y un arrepentimiento en la primera pareja, les anuncia una verdad que dio esperanza, ánimo y deseo de caminar en el sendero del bien, ya que prometía que la condición en la que ellos estaban en ese momento no iba a ser para siempre, que la victoria era posible. Y de hecho, entre Génesis 3:15 y Mateo 1:21 tenemos las dos grandes dispensaciones que el Señor enmarcó dentro del plan de salvación. El de la antigua dispensación correspondiente a la caída del desde la caída en el pecado hasta la venida del Señor Jesús, en forma de símbolos y enseñanzas codificadas que se dirigían a la nueva dispensación, con el anuncio del nacimiento de Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Muy interesante. Prácticamente la promesa que tenemos es una enemistad. Es una enemistad con el mal y una amistad otra vez con Dios. Es una restauración de la condición del hombre en la situación antes de caer. Que significa que prácticamente el plan de salvación no es solo comprar el hombre y dejarlo comprado en su condición pecaminosa, caída, pero el plan de salvación fue comprarlo y hacerlo capaz a luchar y cambiar su posición con un poder sobrenatural, ser parte y partícipe de la naturaleza divina. Increíblemente sabemos que eso no solo fue una promesa, pero fue algo real, porque tenemos Enoc que venció y de verdad pasó directamente en la vida eterna sin pasar por la muerte. Eso fue el caso del profeta Elías igual, y también va a ser el caso de todos 144,000 que viven en el fin del mundo, en el fin del tiempo, porque ellos van a reflejar el carácter de Cristo en la forma que se espera de ese pueblo en ese tiempo. Así que entendemos que el plan de salvación no solo fue una promesa, no solo fue una esperanza, pero fue una cosa que inmediatamente entró en función y podía realizar frutos inmediatamente. Así que con la ayuda de Dios no debemos desanimarnos, en contrario, debemos armarnos con esperanza y mucho entusiasmo, porque el plan de salvación está en marcha, está para nosotros aquí. Y entramos en la pregunta número 5. ¿Fue el plan de salvación una resolución pensada por Dios después de la entrada del pecado o existía ya antes? Esta pregunta es realmente importante cuando hablamos del plan de salvación, que tuvo distintas fases. La prueba declarativa que tenemos en 1 de Pedro 19 y 20, donde se nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado al sacrificio el Cordero Cristo, que simbolizaba aquella ofrenda sin mancha y sin contaminación. Esto nos permite entender que la existencia del pecado y la rebelión en el cielo, así como la expulsión de el rebelde Lucifer, convertido ahora en Satanás, y los ángeles caídos, fueron eventos que se sucedieron previamente a la creación de este planeta. Ahora, existiendo ya el mal en este universo, el Señor previó por adelantado que la posibilidad de caída era una opción, y por esa razón se estableció un plan ya enmarcado por el sacrificio, la entrega y el sufrimiento. La única manera de conseguir redarguir el cumplimiento de la fidelidad a Dios.
Ahora se nos dice de nuevo en 2 de Timoteo 1, 9 y 10 que fue el amor, el deseo de salvación, la santidad y el sentido del rescate de las criaturas a las cuales Dios había predispuesto con un objetivo tan elevado y supremo, alcanzar de nuevo ese ideal, esa luz de la vida y esa inmortalidad por el Evangelio, a través de la vida, el ministerio, sacrificio, muerte, resurrección e intercesión del Señor Jesús. Qué grande es ese amor y qué grande es la gracia de nuestro Señor. Claramente dice aquí en Deseados de todas las gentes, en la página 13 y 14, el plan de nuestra redención no fue una reflexión interior formulada después de la caída de Adán. También podemos decir que Dios no creó el plan de salvación después que el hombre se arrepintió, después que el hombre aceptó, después que el hombre prometió que se va a mejorar. No, el plan de salvación fue hecho antes de que nosotros nos convertimos, antes de que nosotros podemos creer. Es increíble el amor que Dios tenía y la confianza que Él tenía en el hombre, porque por hacer este plan de salvación, por supuesto, Él esperaba que el hombre aceptaría este plan. Y con agradecimiento permitiría que el Espíritu Santo trabaje en él. Pero Dios no primero esperaba la promesa y después lo hacía. En contrario, Dios nos regaló la salvación por gracia. Y eso es increíblemente grande. Seguimos más adelante en la pregunta número 6. ¿Qué otro versículo confirma la ocasión cuando fue trazado el plan de salvación? Hemos entendido hasta ahora que el plan de salvación tuvo diversas etapas y también tenía una proyección profética muy importante de acuerdo a los momentos históricos en que el pueblo de Dios y los fieles iban a vivir. Y por esa razón tenemos claramente especificado que el Señor Jesús se ofreció voluntariamente desde el principio para establecer un puente que conectara de nuevo a la humanidad con la divinidad, que facilitara que volviera a restablecerse el plan original de Dios para la humanidad. Y como ya habíamos explicado, se estableció el antiguo pacto o la antigua dispensación y también la segunda. Sin embargo, hubo el conflicto entre el bien y el mal, fue el detonante de estas transformaciones a lo largo de la historia en relación al pueblo de Dios. La persecución, la muerte, la apostasía, la rebelión enmarcaron y fijaron la lamentable lucha del mal hacia el bien. Sin embargo, el Señor promete claramente que la victoria está garantizada por los méritos del Señor Jesús. Y Él la prometió a sus discípulos, y esa promesa es igualmente extensiva a nosotros, que Él promete venir a buscarnos y entregarnos la herencia del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que el ideal de Dios será restaurado en aquellos y por todos aquellos que accedan y formen parte de este maravilloso plan de la redención. Amén. Qué bueno, Raquel, qué importante. Me gustaría enfatizar solo una línea en esa pregunta que me parece sumamente importante. No vamos a tener tiempo a profundizar con todos los detalles, puntos del plan de salvación, pero una línea que no debemos perdernos, y esta es que aquí, como dice en el testimonio, la primera línea, vamos a mostrarla en la pantalla. Entonces dice, el plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del mundo,
pues Cristo es el Cordero al cual fue muerto desde el principio del mundo. Y eso es lo grande que yo creo, queridos hermanos y hermanas, que no solo un plan fue hecho, no solo, bueno, como nosotros somos acostumbrados a trazar un plan, un papel. Aquí dice que el Cordero fue ya sacrificado. Entonces, como Dios, todas las palabras son sí, amén, que Él dice y se pronuncia, y una vez algo planificado se ejecute, eso es imposible que algo cambie en la naturaleza divina. Entonces, en el momento cuando Jesús fue prometido, ya fue prácticamente como sacrificado. No solo eso, pero por lo tanto, los seres humanos, la humanidad tenía gracia, tenía la posibilidad y disponibilidad de continuar a vivir, porque si no, la muerte debía entrar inmediatamente y exterminar los seres humanos. Pero por esta gracia, por este mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio a vivir, tenemos el privilegio de vivir esta vida y entonces también la vida eterna, si con ayuda de Dios podemos pasar por las pruebas del juicio investigador. Pero el agradecimiento debemos tener solo a Jesús por cada día de nuestra vida, porque todo eso sucede por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante con la última pregunta, Raquel. ¿Quiénes vieron en la esperanza del día de la redención? ¿Quiénes escudriñaron diligentemente en el transcurso de los siglos para encontrar la forma en el tiempo cuando la gracia de Dios se manifestaría para la salvación del hombre? Sabemos que se manifestó en la cruz, pero se va a manifestar finalmente entonces cuando vamos a ver por segunda vez nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo se manifestó? Hemos explicado que el plan de la salvación es un proceso. Y por lo tanto, los que vivieron antes, los profetas, los estudiadores de la palabra de Dios, los fieles, tenían una actitud interesante, porque se sentían a sí mismos como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto les abocaba a proyectarse no al presente, sino al futuro. Se nos dice que ellos miraban de lejos, ellos saludaban, creían, y sin haber recibido lo prometido, por fe murieron creyéndolo. Este elemento es fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Cuando nosotros vivimos en esta tierra proyectándonos hacia el cumplimiento final del plan de salvación, que se ha cumplido parcialmente en distintos momentos, siendo uno de los momentos culminantes la venida de Jesús, su ministerio, su vida, muerte, resurrección, obra intercesora en este momento. Todos esos elementos en el proceso del tiempo han tenido un cumplimiento en el gran plan previsto para la redención. Ahora, para nosotros, que ya hemos visto el cumplimiento de la primera parte, que tenemos evidencias, pruebas, la palabra inspirada del Nuevo Testamento, con las condiciones, las descripciones de la acción del Señor Jesús y del cumplimiento de esa parte del plan de salvación, nuestra proyección hacia el futuro debería ser el escudriñamiento profundo, diligente, una indagación de corazón, proyectándonos a las glorias que vendrán. Y de esa manera la correcta comprensión del plan de salvación transformará nuestras vidas de tal manera
que nos proyectará ese futuro ya cercano en el que el Señor Jesús regresará y será otro cumplimiento más del plan de salvación. Muchas gracias, Raquel. Es impresionante estudiando este tema del plan de salvación. Es impresionante porque podemos ver que está funcionando. Podemos experimentarnos en nuestra propia vida cómo el Espíritu Santo entra en nuestros corazones, cómo cambia nuestra vida, cómo cambia nuestra forma de ser, cómo está moldando y formando nuestros caracteres. Y ojalá que más personas puedan experimentar la maravilla y el milagro de este cambio de la conversión. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude para que todos juntos podamos un día ser partes de esa gloriosa apariencia de nuestro Señor Jesucristo y esta resurrección grande de los santos, juntos con 144,000 que todos van a acompañar a nuestro Señor Jesucristo hasta su reino y coronación. Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esa lección, queridos hermanos y hermanas, y no se olviden a compartir esas lecciones con sus amigos en Facebook o otras páginas que usted tiene. Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios podemos vernos la próxima semana. Amén.